Soy Verónica Castelli, tengo 49 años, soy hija de María Teresa Trota, secuestrada, embarazada de 6 meses y medio, y de Roberto Castelli, secuestrado el 28 de febrero ambos de 1977, militantes de la Juventud Peronista Montoneros. Soy Charlie Pisoni, abogado, estudiante de comunicación incompleto acá en FSOC, hincha de River, peronista e integrante de la agrupación Hijos y hijo de Rolando y de Irene. Estuve ahí. En principio, queríamos charlar un poco de la trayectoria que ustedes han tenido en Hijos, ¿no? Hijos se conforma, o hay como medio un consenso, un imaginario que se conforma en 1995 más orgánicamente en un campamento. ¿Es así? El señor estaba, yo entré en el 97, así que vamos a dejar que la conteste Charlie. No, yo entré en el 96, pero sí, es así. En realidad lo que sucede es que nosotros muchos nos conocíamos previamente de las marchas, porque nos llevaban nuestras abuelas, en mi caso mi abuela, que es quien me cría, y ya muchos nos conocíamos. A lo largo del país había distintos talleres también para hijos desaparecidos en las distintas organizaciones de derechos humanos. Y lo que sucedió fue el año 95, Gilingo, uno de los genocidas de la ESMA, habla en un canal de televisión y dice que arrojaba a los desaparecidos en los vuelos de la muerte, ¿no? Algo que nosotros ya sabíamos, pero que lo estaba confirmando él, rompiendo ese pacto de silencio. Es un momento donde nosotros empezamos a tener una mayoría de edad también, digamos, son varios factores que confluyen en que se decida hacer un encuentro de hijos en Córdoba y que se forme la agrupación Hijos como institución y que se definan los lineamientos básicos. Eso fue en abril de 1995. Y yo quiero destacar que cuando se forma Hijos era una agrupación que era de hijos de desaparecidos, asesinados, expresos políticos y exiliados, es decir, que contemplaba las distintas variantes de la generación que fue perseguida. Éramos hijos de una generación, quizás a diferencia de otros organismos que se formaron sobre todo con familiares de desaparecidos o asesinados. Bien. Y claro, y después con el tiempo, con el paso de los años, entendimos que la lucha no tenía que estar solamente destinada, la lucha de hijos, a quienes éramos familiares de víctimas de la dictadura, sino que podían incorporarse y militar un montón de personas que lo quisieran, porque eran momentos, los años 90, donde Hijos quizás era tomado como una referencia dentro de las juventudes, las juventudes militantes, y había muchos compañeros y compañeras que querían participar y no podían. Entonces también decidimos lo que nosotros llamamos abrir la población para que todo aquel que quisiera militar en Hijos lo pudiera hacer. Es lo que sucede en la actualidad. Desde la misma lógica que lo que reivindicamos es a la generación del 70. En tanto todos somos hijos de esa generación, es que se abrió la población. Bien, vos tenías 21 y vos 18. Y pero ahora soy más joven que él. Ingresan, vos decís el 96, vos el 97, vos estuviste en la marcha del 24 a los 20 años. Mira, a mí me pasó algo, en realidad esa marcha es la que me hace ingresar a mí a Hijos, porque yo estaba visitando a unos tíos míos que viven, que se exiliaron, estaban afuera del país, se quedaron a vivir allá, y vi la marcha por la tele, y vi a varias compañeras mías de Hijos, varias compañeras que después serían compañeras mías de Hijos, hablando, y dije, yo tengo que estar ahí. Y yo llegué después del 24, habré llegado, no sé, el 28 de marzo, y el 29 estaba tocando la puerta de Hijos, diciendo, hola, quiero participar. ¿Por qué ingresan a Hijos? O sea, ¿por qué personalmente vos, Carlos Pisoni, ingresás a Hijos en ese momento? Bueno, me sentí un poco interpelado por esa decisión de conformarse como grupo, quienes eran hijos desaparecidos y de otros orígenes, y también por el momento que vive la Argentina, ¿no? Estamos hablando de momentos muy difíciles de nuestro país, donde muchos integrantes y compatriotas la estaban pasando muy, pero muy mal,
donde me tocó ver cómo muchos amigos se iban del país porque no había oportunidades. Yo en ese momento laburaba con una moto de motoquero y nada, y nos encontramos a los genocidas en las calles, con lo cual toda esa confluencia de cosas, más sumado a que yo ya venía de una familia de militantes como mi abuela, que participaba activamente de Madre de Plaza de Mayo, me hizo sumarme. Bien, y tu historia en particular, bueno, vos sos hijo de desaparecidos, como dice, hijos. Que cuentes un poco hacia él. Bueno, mi papá se llamaba Rolando y mi mamá Irene Veloquio, y ellos eran militantes de Montoneros. Ellos militaban, mi viejo en la Juventud Universitaria Peronista, en la Facultad de Ingeniería de la UBA, y mi mamá en la Juventud Trabajadora Peronista, era delegada de un banco, del Banco Galicia. Y ellos desaparecen el 5 de agosto del 77, hay un operativo en nuestra casa en Almagro, y a mí me dejan con una vecina, yo tenía un mes y una semana, y ellos son llevados al centro clandestino de detención del Club Atlético, que hoy se encuentra en excavación, y sabemos que estuvieron ahí más o menos hasta el 20-21 de septiembre, que fue el día del traslado. Hoy sabemos que la palabra traslado era la forma de exterminio que tenían de las personas. No sabemos cuál fue, suponemos que fueron los vuelos de la muerte, pero como no rompen el pacto de silencio de los genocidas, todavía nos falta saber la verdad. A mí, el mismo día que los secuestran, me dejan con una vecina, que al otro día, por suerte, me lleva con mi abuela. Digo por suerte porque se quería quedar conmigo. Nada, le preguntó a mi abuela si se podía quedar. Y mi abuela es quien me cría. Así que eso es un poco mi historia. Vos, Vero, contanos un poco por qué ingresaste a Hijos. Voy a hacer al revés que Charlie, voy a contar primero mi testimonio porque tiene que ver con el tiempo que me costó a mí ingresar a Hijos. Dale. El 28 de febrero de 1977 son secuestrados mi mamá y mi papá, mi mamá embarazada de 6 meses y medio. Fueron llevados primeramente a un centro clandestino que se lo conocía como Sheraton, que funciona en la comisaría de Villa Insuperable en La Matanza. Después mis padres fueron trasladados al Vesubio, un centro clandestino que funcionó en Autopista Riggeri y Camino de Cintura. Y bueno, a 40 años de democracia, ya que menciono el Vesubio, me parece importante decir que la parte de inteligencia de Vesubio se manejaba desde el regimiento de Tablada. Ahí funcionó la central de reunión de informaciones, donde entre otras personas se desempeñó Ernesto Villarruel, tío de la candidata a vicepresidenta de la Nación. Digo, me parece importante aclarar esto para que se sepa cuál es la familia militar que ella reivindica. Dicho esto, luego del secuestro de mis padres, yo quedo viviendo con el hermano de mi papá, Carlos Alberto Castelli, que llegó a ser comisario inspector de la Policía Federal. Durante la dictadura él ya era subcomisario. Entonces, si yo tengo que contestar por qué ingresé a Hijos, es porque no tenía la posibilidad de ser restituida, porque a mí me crió mi propia familia, pero mi propia familia me impedía poder hablar de mi historia, poder ser quien soy, y no tenía el acompañamiento para poder buscar a mi hermana. Yo, la marcha que vos mencionás, fui y marché atrás de la bandera de Hijos sin en ningún momento presentarme ni decir que era hija. Lo volví a hacer al año siguiente y gracias a un compañero de facultad que más o menos me obligó, porque tenía miedo al rechazo, a llegar ahí y decir, bueno, yo vivo con un policía, tenía miedo de ser rechazada. Yo ingresé a Hijos buscando lo que finalmente tuve, que es tener una familia en la cual poder expresarme en libertad y que me acompañó hasta que en el año 2008 pude encontrar a mi hermana. ¿Qué significaban los 90 ser hijos desaparecidos? ¿Qué esa categoría un social? Estigma. Salvo un grupo reducido que... Bueno, él recién contó que cuando nosotros abrimos la población, cuando nosotros abrimos por la población... La gente que se acercaba a nosotros realmente era gente que nos apoyaba, porque en términos de calle no garpaba juntarse con hijos de desaparecidos ni ser hijos de desaparecidos. Implicaba un poco lo que ahora tenemos que estar reviviendo, poder explicar que no fue una guerra,
que fue un ataque sistemático y generalizado contra la población con el fin de instalar un plan económico que se profundizó con el menemismo y que hoy Milei quiere terminar de cerrar, la destrucción de la industria nacional, el endeudamiento del país, que hacía a la vez que toda nuestra generación se tuviera que ir a buscar trabajo al exterior, y era poder, juntarse con otros a transmitir este debate e instalar el tema en la sociedad y por sobre todas las cosas denunciar la impunidad y los efectos que la impunidad tenía. Bien. Bueno, vos me decís en el 96 estuviste en la marcha y en el 97 ya ingresás formalmente o más. No, en el 97 volví a marchar atrás sin decir quién era y a fines del 97 ingresé a Hijos. Yo ya no estoy participando de la agrupación, pero mi corazón, mis ideas están ahí, el lugar donde yo me formé es ese. En el 97 fue el primer scratch, ¿no? Que bueno, fue una práctica política constitutiva de la agrupación. Sin justicia no hay scratch, sin justicia hay scratch. Bueno, en el 97 fue el primero, que fue a Mañaco, si no me equivoco. ¿Participaron alguno de los dos? Sí, yo estuve. Fue algo muy espontáneo porque salió en un programa de tele el dato de que Mañaco estaba atendiendo o ejerciendo su profesión como obstetra ginecólogo, jefe de ginecología del Sanatorio Mitre, con lo cual era uno de los parteros de la ESMA, uno de los que sabe dónde están muchos de los jóvenes que hoy buscamos y que viven entre nosotros, y estaba atendiendo en un sanatorio, ¿no? Entonces, con ese dato fuimos a las puertas del sanatorio a pedir que lo rajen. Aerosoles, pintando, carteles, y eso se repitió otros viernes. Eso lo hicimos un viernes, lo hicimos durante 4 viernes, pero con la particularidad de que el segundo viernes ya teníamos el dato de dónde vivía, y como era muy cerca, decidimos ir hasta la casa. Entonces así, espontáneamente, nacen los scratches, que de alguna manera lo que buscaban, como decías, que si no hay justicia hay scratch, las leyes de impunidad y los indultos imposibilitaban que los genocidas estén juzgados y castigados. Mañaco estaba libre, y no solo estaba libre, sino era el jefe de un sanatorio. Y bueno, a lo largo de todos estos años hemos hecho más de 50 scratches solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que hoy la palabra se ha popularizado, a nuestro gusto peyorativamente, porque hoy cualquier cosa es un scratch, y para nosotros no es cualquier cosa un scratch. Un scratch es una forma de señalar a alguien que está en el anonimato y sacarlo a la luz, ponerlo en evidencia. Eso es lo que hicimos, yendo a la casa, marcando su casa, marcando esa guarida y difundiendo que esa persona que estaba ahí, que nadie conocía o que algunos veían como un vecino copado, era un violador de mujeres, un ladrón de bebés, un torturador, un genocida. Sí, y además muchas veces en los medios se confunde cualquier acto de violencia o ensañamiento, sea con quien sea, con lo que era un scratch que tiene una situación particular, y no es que se los había considerado inocentes o se los había absuelto por los crímenes a los genocidas, es que habían inventado leyes especiales para este caso en particular, diciendo que no los podíamos juzgar. Teníamos coartados como sociedad el acceso a la justicia. Es una situación que no tiene un paralelo en otra. Frente a esa situación era la consigna: si no hay justicia, hay escrache. ¿Y a quiénes escrachaban? O sea, ¿quiénes eran los destinatarios del escrache? ¿Eran personas, eran lugares? Eran personas, principalmente, las cuales mayormente teníamos datos que habían participado en el circuito represivo, en algún lugar del circuito represivo. Personas a las cuales podíamos haber hecho investigaciones y habíamos podido acceder a su domicilio y haber constatado ese domicilio. Personas a las cuales teníamos su foto, y si no las teníamos la conseguíamos. Es decir, no había scratch sin foto.
porque el objetivo era justamente difundir sus rostros. Nos ha pasado muchas veces que hemos suspendido scratches o hemos dejado de hacer un scratch o anunciarlo porque no teníamos la foto, ¿no? Entonces, lo que se buscaba en realidad era, sí, poner en evidencia a ese personaje. También hemos hecho scratch a instituciones, no sé, me recuerdo, no sé, Hospital Militar, no sé, con la sociedad rural, algunas acciones más distintas, señalando quizás las complicidades de esas instituciones con la dictadura, ¿no? Bien, ¿por qué hoy ya no hay más scratches? Porque hay justicia. Porque con la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y de los indultos a la cúpula militar, comenzaron los juicios por crímenes de lesa humanidad. El último fue en 2008, ¿puede ser? No, hubo posteriores. Hicimos uno en el año 2015 a Blaquier y a Mazot, que son dos referencias de toda la complicidad y de los autores intelectuales del genocidio y quienes se beneficiaron con el genocidio, porque justamente ellos son los que promovieron el genocidio y los que se enriquecieron con el genocidio y fueron partícipes en los dos casos de tener desaparecidos bajo sus empresas, ¿no? Entonces, Blaquier y Mazot, y el último se lo hicimos a Maníaco justamente, porque si bien hubo justicia, Maníaco fue liberado por haber cumplido el porcentaje de penas que uno puede cumplir para ser liberado y tener libertad condicional, y eso habla también de que muchos genocidas, aún nosotros estando en desacuerdo, recibieron penas muy bajas, no la pena que nosotros esperábamos. Entonces el scratch es una acción que puede volver en cualquier momento, que si bien hoy obtuvimos justicia hoy tenemos y festejamos 1.200 genocidas condenados por delito de lesa humanidad, el scratch es una herramienta que puede volver en cualquier momento. ¿Cuál fue o cuál consideran, esto puede ser personal de cada uno, el scratch más emblemático que hubo, ya sea por su masividad, por su repercusión? Videla. El de Videla, que eran, ¿cuántos años? Eran 30 años. 30 años del golpe, que fue un scratch doble, porque ahí pasamos por Hospital Militar Central y después de ahí fuimos a la casa de Videla, que ya estaba... Bueno, Videla fue uno de los primeros en estar con prisión domiciliaria, porque él la primer condena la recibe por plan sistemático de apropiación de menores, o sea, antes de la caída de las leyes de impunidad, como el delito de apropiación de menores no estaba contemplado en las leyes de impunidad, él ya estaba preso. Cuando lo detienen la primera vez, habíamos hecho el primer scratch a Videla, y que para mí fue el más emblemático fue el segundo. Fuimos con una grúa, una parte del discurso, bueno, lo leyó ella. Sí, lo leí yo con Paula Maroni desde el escenario, y otra parte, la que iba dirigida directamente hacia Videla, la leyó Charlie arriba de la grúa, en el balcón de la casa de Videla, hablándole ahí. Se movía, que yo decía, se va a caer Charlie de la grúa. Pero Esto está en YouTube, estamos de acuerdo. Sí, está todo. El scratch entero no sé si está. Ahí está la parte de la grúa seguro, y lo vas a ver como un loco hablando, así que estábamos todos diciendo que no se nos caiga Charlie. Además, para manejar la grúa, como había que hacer un curso de quién subía la grúa, se nos ocurrió que un compañero que estudia ingeniería, que era lo mejor que lo haga él, y pobrecito tenía vértigo, y después un montón de tiempo, si ustedes me mandaron a subir ahí arriba con Charlie que saltaba para todos lados, porque yo era ingeniero. Esta fue en la marcha 24 de marzo a los 30 años del golpe. Eso fue previo a la marcha, fue creo que el 20 de marzo, unos días antes de la marcha del 24, y fue el scratch más multitudinario. Calculamos 10.000 personas que marcharon ahí por Cabildo, repleta, y aparte por la simbología que tenía Videla, ¿no? Después del scratch le dieron prisión efectiva, que digamos, eso es lo mejor, ¿no? de esta historia, ver cómo muchas de las acciones que vos realizás
muchas veces tienen un final feliz, para llamarlo de alguna manera, que Vero haya encontrado a su hermana, que Videla después del escrache haya ido de una prisión común y que en la Argentina Videla haya muerto en una prisión sentado arriba de un inodoro. De alguna manera es el símbolo de la victoria del movimiento de derechos humanos y de gran parte de la sociedad que luchó para que esto suceda. Mira, ahora que recordamos ese scratch, a mí lo que me gustaría transmitirle a las chicas, los chicos y los chiques que hoy tienen la edad que teníamos nosotros en ese momento, nosotros todo lo que hacíamos lo hacíamos con mucho amor y la verdad es que nos divertíamos mucho. Entonces cuando se transmite la imagen de lo que era un scratch como un acto de violencia y punto, a mí no me gusta porque es mentirle a los que no llegaron a vivir eso. Éramos personas que estábamos felices con lo que estábamos haciendo, acompañándonos unos a otros. Obviamente 10.000 personas, o sea, venía gran parte de la sociedad a acompañarnos y era desde otro lugar que se hace un scratch. No tiene nada que ver con esas escenas violentas que pasan en la tele y mencionan como scratch. Bien. Y recorrimos un poco la marcha a los 20 años del golpe, a los 30 y a los 40 llega con el primer año de Mauricio Macri en el gobierno. Bueno, estaba ahí, las leyes de 2x1 estaban también dando vueltas. ¿Ustedes participan de esa marcha? Él organizándola. Sí, primero creo que la marcha que vos mencionás, que fue la de 2016, quizás la más movilizante marcha de todos los 24 de marzo, por lo que significaba volver a tener un gobierno de derecha en nuestro país y lo que significaba el apellido Macri, ¿no? Relacionado también con la dictadura. Fue muy movilizante ese 24 de marzo. La verdad que se sintió que había una necesidad de estar juntos en las calles y así se sucedió durante todo el macrismo con gran cantidad de actividades de distintos sectores que nos expresamos en las calles y frenamos muchas acciones. La reforma previsional, entre ellas, o el intento de liberar a los genocidas con el 2x1, que a mi entender la marcha más grande que me tocó vivir en mi vida. Nunca había algo así en la historia, me tocó conducir el acto y la verdad que me quedará grabado cuando Estela dice levanten los pañuelos y esa marea de gente levanta los pañuelos blancos y en esa levantada de pañuelos blancos está el freno a que un gobierno con un sector del Poder Judicial intentaban volver a darle impunidad a los genocidas y lo frenamos. En ese momento, 2016, ¿seguía siendo un estigma ser hijo de desaparecidos? No. Como hablaban en los 90. No. ¿Qué significaba ser hijo de desaparecidos a los 40 años de golpe? Yo creo que, hay una resignificación de nuestra historia en el momento de por ahí tener que ocultarla cuando éramos niños o adolescentes, o tener que mentir para no tener que contarla toda de cero. Muchas veces decía, ¿qué hace tu vida? ¿De qué te labura tu papá? Y qué sé yo, de ingeniero, decía que era lo que estudiaba. Para no tener que contar toda la historia al momento de entrar a hijo, donde uno ya empieza a vivir con orgullo y de hijo de quién era. Nosotros estamos orgullosos de nuestros viejos, de que hayan dado la vida por cambiar el sistema en el que vivían. Nos gustaría que estén con nosotros, sí, obvio, pero se jugaron por el otro y son parte de esa generación que lo dio todo. Después sucedió Néstor Kirchner, ¿no? Con lo cual Néstor lo que hace, más allá de tomar las banderas de memoria, verdad, justicia y plasmarlas en políticas públicas, también es empezar a reivindicar a la generación del 60 y 70. Y en esa reivindicación nosotros empezamos también a tener un consenso quizás mayor en nuestro rol de hijos de esa generación. Con lo cual es distinto esos 40 años que los 20 años, ¿no? Es muy distinto, nos toma en otra circunstancia, con un protagonismo también mayor en la política, en la arena de la política de la Argentina, siendo parte de un movimiento de derechos humanos que puso un granito de arena para la construcción de estos 40 años de democracia, siendo partícipes también de un proyecto político que sin duda
cambió nuestro país y nos convocó a nosotros que veíamos en la dirigencia política al enemigo, nos convocó a un proyecto distinto y a entender que se podía hacer política de otra manera. Sí, yo quiero destacar también lo que implica la justicia, no solamente el Poder Judicial, digo, que los tres poderes del Estado se hayan pronunciado sobre qué pasó y qué no pasó en la década del 70, cosa que ya sucedía internacionalmente. Creo que eso es lo que hace que ya no fuera cargar con un estigma, que tanto el Poder Ejecutivo en principio, desde lo discursivo, enviando los proyectos de ley que anulaban las leyes de impunidad al Congreso, que el Congreso haya votado la nulidad efectiva de las leyes de impunidad, que la Corte previamente a eso haya decretado la inconstitucionalidad de los indultos. Los tres poderes del Estado se pronunciaron estableciendo un ordenamiento de esa situación. Ya no era lo que digo yo o lo que pueden decir personajes siniestros como lo es Victoria Villarruel. El Estado se pronunció al respecto. Y bueno, ahora lamentablemente estamos frente a una situación donde quieren volver a discutir el pasado. ¿Qué le dicen ustedes a quienes piden la memoria completa en este contexto? Yo más que nadie quiero la memoria completa porque quisiera saber dónde están los 300 chicos que faltan. Quiero yo los nombres de los 30.000 desaparecidos. Si son 30.000, quizás son más. Quiero saber dónde están los restos de mis padres. Quiero saber dónde están los restos de los padres de Charlie. Quiero saber dónde están y qué hicieron con cada uno de los compañeros. Y por sobre todas las cosas, quiero que digan quiénes fueron, porque los 1.200 condenados solos no lo hicieron. No desaparecieron ellos 30.000 personas. Hay un montón que no sabemos todavía quiénes son y viven en el anonimato y en la impunidad. Yo quiero la memoria completa. Esa es la memoria completa. Después, lo otro a lo que ella se refiere son crímenes que fueron investigados por la justicia. Y a mí, cuando voy a imputar a alguien, me piden pruebas. No basta con decir, y que de hecho es así, que el padre de Victoria Villarruel estaba destinado a Tucumán hasta marzo del 75, en pleno apogeo de lo que fue el operativo Independencia y los inicios de la represión. No basta con eso. Para poder imputarlo a él, tendríamos que haber tenido personas de carne y hueso que puedan decir: esta es la persona que me torturó, esta es la persona que me secuestró. Eso no sucedió. Entonces no hubo un juicio al respecto. Yo les diría a los que proponen la memoria completa, que son justamente los que se juntan con los genocidas, los que proponen la libertad de los genocidas, en los debates públicos, en los medios de comunicación, abiertamente, no tienen ningún problema en decirlo, que le pregunten a sus amigos genocidas dónde están nuestros padres y nuestros hermanos, ¿no? Creo que es lo que tengo para decirle a ellos. Ellos saben dónde están los 30.000, ellos saben el número, ellos saben dónde están nuestros hermanos, con lo cual a mí también, opino como Vero, me gustaría tener la memoria completa y que ellos, que saben, nos digan dónde están. Bien, a quienes piden y dicen que no fue igual el juicio a los genocidas que el juicio, por ejemplo, a integrantes de Montoneros o del ERP, que dicen no se juzgaron por crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que no fue igual. ¿Sabes por qué? Porque los otros pudieron acceder a la justicia en el mismo momento de los hechos. Fueron crímenes que fueron investigados por la justicia y después vino una dictadura que arrasó no solamente con quienes ellos consideran responsables. Es más, a mí me parece importante decir, y que está en el prólogo nuevo del Nunca Más, el que escribe Duhalde cuando se reedita el libro, que cuando se inicia la dictadura militar, cívico-militar, las organizaciones armadas estaban prácticamente desmanteladas y sin embargo vino una dictadura para masacrar a toda forma de organización social, sindical, política, también armada, para masacrar a cualquier forma de organización que se fuera a oponer a un plan económico de endeudamiento, de destrucción de la industria, y que la continuidad de este plan económico en su momento fue el menemismo y hoy es lo que propone Milei, que no casualmente reivindica la dictadura y reivindica el menemismo. ¿Cuántas veces contaron esta historia ya ustedes? La suya, la de... Harta.
¿Y por qué sienten que la tienen que seguir contando hoy? O sea, ¿por qué me dijeron que sí a venir hoy, por ejemplo? Yo creo que por el contexto en el que estamos viviendo, donde se vuelve necesario que tengamos que contarla una y otra vez y otra vez. Y quiero decir, de verdad, con una mano en el corazón, soy mamá de un adolescente casi adulto. De verdad tengo ganas de poder ponerme a conversar y a charlar sobre el futuro. Siempre, por supuesto, teniendo un anclaje en la memoria, teniendo presente en la memoria para que nos permita construir un futuro mejor para todas y todos los argentinos. La verdad, es muy molesto que vuelvan a traer este tema a la discusión, que ya está saldado. No solo nacionalmente, lo vuelvo a repetir, los 3 poderes del Estado se pronunciaron, sino internacionalmente. Y lamentablemente tenemos que volver a dar testimonio una y otra vez, hasta el cansancio, para poder de verdad pensar ese futuro mejor para todas y todos. Tengo una pregunta más para cada uno, que es un hito histórico, digamos, de la vida de cada uno de ustedes y que me parece que resuena hoy en día. Y te quería preguntar a vos, bueno, por el juicio de 1985, si tu abuela Aurora participó, no sé si ya estaban en el país ustedes. Sí, ya habíamos vuelto, nosotros nos exiliamos 3 años en España con la guerra de Malvinas. Mi abuela tenía un poco de miedo de la guerra y nos fuimos a Barcelona, donde vivía un tío mío. Volvimos con la asunción de Alfonsín. No tengo muchos recuerdos del juicio, era muy chico, no sé, tendría 5 o 6 años. Sí, me parece que fue muy importante para la Argentina poder haber avanzado en ese juicio histórico en el mundo hasta ese momento, porque eran tribunales ordinarios. Generalmente a los militares se los juzgan en los tribunales militares. Bueno, estos fueron tribunales ordinarios y realmente fue histórico ese momento que se vivió en la Argentina y que después de a poco se fue desvaneciendo. Tuvimos 4 levantamientos militares, 4, los famosos levantamientos Cara Pintada, que después derivaron primero en la ley de punto final, que hizo que fueran juzgados los genocidas, que podían ser investigados hasta un tiempo. Te daba un plazo, unos meses, y hasta esos meses se tenía que investigar. No es que solo investigar, es investigar, recolectar prueba y elevar a juicio, ¿no? Entonces era todo un laburo que era un laburo que no se puede llevar en solamente unos meses. Claro. Y eran momentos donde no existía internet, digamos, otros momentos de la historia, como se ve en la película, que se va a recabar casi puerta por puerta la información, ¿no? Y después la ley de obediencia de vida, que lo que hace es dejar a todos los mandos que estaban abajo de la comandancia, cumplían órdenes de la comandancia. Entonces, todos los genocidas quedan en libertad. Esa también fue una decisión política del gobierno de Alfonsín, lamentablemente. Y después vinieron los indultos que decretaron que liberasen a todos los genocidas que habían sido juzgados en 1985. Con lo cual, todos los genocidas quedaron en libertad en los años 90. Y con lo cual, bueno, después vino lo que vino. Pero hoy festejamos que tenemos 1.200 genocidas condenados. Bien. ¿Vos te acordás algo del juicio también? O no sé si... No. Casi nada. Nada. Pero, bueno, a vos te quería preguntar, que ya hablaste un poco de tu hermana. ¿Vos te enterás de la noticia de su restitución en la noche que estaban festejando una sentencia? Sí. En realidad era la mañana siguiente. Para mí era la noche porque nunca nos habíamos ido a dormir. Habíamos viajado compañeros de distintas partes del país a Córdoba porque iba a ser la primera sentencia a Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército, uno de los altos mandos militares de la dictadura. Y bueno, lo condenaron a perpetua, con prisión efectiva. El festejo fue tan grande que al día siguiente, luego de una fiesta, ir a desayunar, nos encontró con un grupo de compañeros en una parrilla almorzando y que seguíamos cantando como a los nazis, en una felicidad total. Y me llamaron del juzgado del juez Ballesteros para decirme que habíamos encontrado a mi hermana. Lo dije muchas veces y lo vuelvo a decir, para mí es uno de los 2 días más felices de mi vida. El otro es el nacimiento de mi hijo.
por mis características en ningún momento pensé que no la iba a encontrar. Yo no podía vivir con la idea de pensar que no iba a encontrar a mi hermana, que no iba a saber qué fue de ella. Quiero destacar la crueldad cuando Victoria Villarruel cuestiona que se trate como caso resuelto los casos de embarazadas que aparecen asesinadas con el bebé en el vientre, y cuestiona eso como si las abuelas estuvieran mintiendo. Pienso en mí antes de encontrar a mi hermana y lo que fue toda esa búsqueda, y pienso en esas abuelitas o esos hermanos que aparecen los restos de su madre, que sigue siendo un caso resuelto porque dejas de buscar. Pero la crueldad de asesinar a una mujer con un bebé en el vientre y que alguien se regocije con eso y lo utilice para tratarnos de mentiroso, me parece de un nivel de crueldad que si para cuando esta entrevista sale esa persona es vicepresidenta, quiero que todos los argentinos sepamos esto.